Las Indias, el Grupo Cooperativo de las Indias, es la herramienta de una comunidad de gente que ahora, y esto es muy importante en nuestra filosofía, y luego os lo contaré, es decir, no somos la comunidad de gente que trabaja en unas determinadas empresas, somos una comunidad de gente que tiene empresas, que se une a la comunidad porque se une a las empresas, pero las empresas están supeditadas a las necesidades de las personas. Y eso conlleva todo un sistema de organización, en grupo cooperativo, en red, donde las cooperativas son forzadamente muy pequeñitas. O sea, yo, por ejemplo, formo parte de la cooperativa madre, de la que nace todo lo demás, que es la Sociedad Cooperativa de las Indias Electrónicas, y tiene 6 personas. 6 personas trabajando. Luego tiene gente a cargo y algunos colaboradores, pero básicamente son muy pequeñas. Y lo que se va haciendo es una nube. También en su día invertimos en emprendimientos particulares. Ahora estamos saliendo de todos ellos porque mantener la atención democrática en algo que a las finales tiene un dueño, tiene un coste y un coste de gestión que nos está ahogando en términos de discusión política interna dentro del grupo y genera un cierto enfrentamiento filosófico entre las cooperativas y las empresas por acciones. Entonces, estamos en la transformación hacia grupo cooperativo puro en este minuto. Por ejemplo, básicamente somos un grupo, aunque tenemos cooperativas de consumo, somos un grupo de trabajo. Si sabéis, en el mapa ideológico del cooperativismo hay 2 grandes corrientes, la corriente anglosajona y la corriente continental europea. La corriente anglosajona tiene la idea de que el centro de los problemas del capitalismo está en el consumo y por lo tanto montaban sindicatos de consumidores, modelo consumerista y cooperativas de consumo. Eso sigue siendo lo hegemónico en Estados Unidos e Inglaterra. En cambio, el modelo continental, que es el que llega a Uruguay, que es el primer país de América del Sur en tener cooperativas montadas por italianos, tiene 3 tendencias, que están todas ellas centradas en el cooperativismo de trabajo. Una tendencia tradicional es la tendencia cristiana y fundamentalmente católica, que ha hecho una gran cantidad de trabajo en el mundo agrario, es decir, son cooperativas de propietarios, y que en España en Euskadi, tuvo un peso muy importante con la creación del Grupo Mondragón. El Grupo Mondragón es el mayor grupo cooperativo del mundo y es cooperativismo industrial duro. Por ejemplo, las cocinas Fagor que se ven acá en el Uruguay, que están hechas en Brasil, estas son producto de una de las mejores y mayores cooperativas de la península ibérica. Hay otra tendencia, que es la tendencia socialista, que siempre tuvo una mirada, sobre todo en España, más que en Francia o Bélgica, y en Portugal, una mirada, digamos, muy crítica hacia el mercado, y son cooperativas que han derivado hacia un cierto asistencialismo vinculado a los programas públicos. Y luego hay una tendencia, que es la más antigua, que es la tendencia proudhoniana. Pues ya saben, Proudhon y tal, siempre dicen aquello de la propiedad es un robo y tal. Bueno, Proudhon llegaba mucho más lejos que eso y sobre todo fue el creador de la idea de las cajas de ahorro, de las cooperativas de crédito, que además no eran ideas que él tenía en plan socialista utópico, dijera lo que dijera Marx, sino que él lo que estaba era desarrollando una teoría para un movimiento que ya existía, que venía desde el siglo XVII, que era el de los pueblos comunalizados que se habían resistido a la apropiación por el Estado de las tierras comunales. Y se habían formado protocooperativas de trabajo, sobre todo los pescadores y los agricultores, donde eran cooperativas de trabajo. La propiedad de la tierra o de los aperos o de los barcos era colectiva. Ese movimiento que forma el underground de la cultura europea mediterránea, digamos, el backbone de la resistencia al desarrollo capitalista en Europa, eso es lo que empodera a Proudhon. Y Proudhon es un tío profundamente pro mercado, y de ahí viene toda una tradición libertaria de gente que no creemos en el capital, pero creemos en el mercado, porque creemos que el mercado es el único sitio donde los chicos de familia mal podemos competir con los chicos de familia bien en igualdad de condiciones. Así dicho, a lo bruto y claro. Entonces, digo, bueno, esto para que os hagáis un marco de dónde venimos. O sea, cooperativismo continental, por lo tanto, rabiosamente pro mercado,
con un sentido de origen de clase muy fuerte, que es cooperativismo de trabajo, no de consumo, y lo que hace particular a nuestro grupo dentro de ese mapa es que, a diferencia del cooperativismo de trabajo europeo, que ha entendido la internacionalización, muchas veces de una lógica prácticamente neocolonial, donde las empresas en las que se invierte fuera no son cooperativas, nosotros desde el día 1 somos transnacionales. Quiere decir que desde el día 1 nuestra gente tenía un pasaporte de Venezuela, tenía un pasaporte de Hungría, tenía un pasaporte de España, tenía un pasaporte de Marruecos, y nos daba igual. Nuestro ámbito de trabajo estaba allá donde había un cliente, y nuestro ámbito de inversión social estaba allá donde había necesidades alrededor del sitio donde trabajábamos. Otra pincelada es, y esos sitios podían estar en cualquier lado del mundo. Y ahora pues estamos empezando a trabajar en el Uruguay. Otra pincelada es que la lógica del grupo cooperativo es una lógica muy comunitaria, de desarrollo comunitario, donde prácticamente más de la mitad del excedente se dedica a fondos de inversión en nuevas cooperativas, en proyectos de emprendimiento, y a fondos de formación. Y donde la cooperativa donde yo trabajo, aparte de vender al mundo, al mercado, hace toda una labor de auditoría y consultoría permanente para detectar dónde hay que reforzar con formación a la gente. Esa formación la hacemos según qué temas. Cuando son meramente técnicos, pues vamos al mercado universitario, al mercado de formación. Cuando tienen un componente político, pues a diferencia del cooperativismo cristiano industrial tipo Mondragón, nosotros jamás se nos ocurre mandar a la gente a un curso de MBA. Porque claro, un curso de MBA es ideología en sentido duro, y nuestra ideología no es esa, no es la que late bajo un MBA. Nuestra ideología tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con que las personas son más importantes que las empresas. Por lo tanto, nos podemos permitir el lujo de reducir excedentes para invertir mucho en formación. Nos podemos permitir el lujo de reducir excedentes a prácticamente cero, pero en mitad de la crisis española, cubrir a las familias y a los parados familiares de todos nuestros trabajadores o de empresas asociadas. O sea, ahora nosotros estamos dando subsidios de desempleo, porque el Estado ya no da subsidios de desempleo a parados de larga duración. Nosotros estamos haciéndonos cargo de los padres de amigos, nosotros nos estamos haciendo cargo de chavalería joven que no tiene ninguna opción y que a los finales nos iban a pedir prestado el dinero. Entonces, en nuestra lógica, las personas van delante de la acumulación. Pero somos absoluta y radicalmente pro mercado. O sea, lejos de nosotros cualquier idea del mercado es muy malo y esto lo debería proveer el Estado. No, el Estado es el único sitio donde nos van a dejar jugar, lo tenemos clarísimo, y a nosotros nos gusta no solo jugar, sino, como dice el chiste vasco, si jugar me mola, ganar ya tiene que ser la hostia, ¿no? Entonces, en esa estamos. Entonces digo, bueno, a ver qué aporte acá podemos hacer. No les voy a contar nuestra historia. Nosotros tenemos una historia muy épica y muy lírica, donde pasamos literalmente hambre al principio y nos levantamos con un gran orgullo, y nunca hemos tenido financiación. La financiación sale de la fame que pasas y tu capacidad de ahorro más allá del límite de consumo. Pues así lo hemos hecho toda la vida. Por cierto, por si a alguien le da la curiosidad, es por eso que nos llamamos las Indias. Las Indias, en el mito español de la conquista, era una tierra libre de pecado, era el paraíso. Entonces la gente, los marranos, los moriscos, la gente con mala sangre, no podía emigrar a una tierra libre de pecado porque le iba a manchar, joder, ¿no? Porque no somos puros de sangre. Es en un país donde todavía hay una región que se llama La Mancha, porque estaba lleno de descendientes de musulmanes, y era una mancha en el país, una tremenda mancha. Cervantes, que es héroe que va a combatir con los turcos, de secuestrado tal, el tipo hace todo eso para que le dejen emigrar a América, que es la tierra de la abundancia, y no le deja, muere ahí después de pasar años en una cárcel de la Inquisición. Ese es el modelo en el que se basaron las clases sociales en España. Cuando llegó Internet y las nuevas tecnologías, dijimos, hostia, estas son las nuevas Indias, y esta vez no nos pueden parar en España, esta vez nos vamos. Y por eso nuestra empresa se llamó Las Indias Electrónicas.
porque esta vez no nos van a parar ni para atrás, y de hecho yo ya estoy aquí y es un gran triunfo para todos nosotros poder estar aquí hoy con vosotros. Digo, ¿qué aporte os podemos hacer? El aporte no es tanto la historia de éxito, yo creo, sino transmitiros un poco nuestra mirada de lo que ha cambiado en el mundo y que hace posible cosas con la nuestra, que básicamente ya lo ha dicho Gerardo. Básicamente productividades muy altas, capitalizaciones muy pequeñas, trabajo en red, lógica solidaria desde el momento 1 y posibilidad de trascender fronteras. Lo que voy a hacer es contaros una historia de un tipo que murió hace 3-4 semanas, que se llama Paul Baran, que era un ingeniero que le piden en 1964 que trace el diseño de red de cómo conectar los grandes computadoras en que la defensa americana ha invertido en las grandes universidades de Estados Unidos. La obsesión era, ¿qué pasa si los rusos nos tiran un pepinazo nuclear? Coño, pues ¿qué pasa? Pues que en la estructura de red tradicional, que es un centro del que depende todo, como el pepinazo te caiga en el centro, la red desaparece y por lo tanto la información estratégica para la defensa también. Entonces el tipo dice, bueno, vale, hay otro modelo de red que es la descentralizada, es la descentralización. Pero bueno, en este modelo, si tiras el pepinazo, lo que pasa es que la red se parte, no desaparece, pero se parte. Y el tipo se plantea, ¿por qué no creamos un modelo de red cuya propiedad, que esté definida por una nueva propiedad, que sea que si sacas un nodo, si quitas un nodo de la red se mantiene y nadie queda desconectado, ¿no? Esa es una propiedad de robustez muy potente, pero nadie lo había pensado hasta 1964. En realidad, si vemos los modelos centralizado, descentralizado, distribuido, en realidad el enfoque original indiano fue entender esto como un relato de la historia de la democracia y un relato de las formas de las empresas que dependía a las finales de la estructura de la comunicación. En el caso del Imperio Portugués era tan exagerado, y esto tiene que ver con el nacimiento de las naciones en América, era tan exagerado que para mandar una carta de Río a Bahía tenía que pasar por Lisboa. De hecho, estaba prohibido trazar caminos en Brasil. Por eso Brasil tiene esa cosa paradójica de que nace como nación cuando llega huyendo de Napoleón el rey portugués. Entonces se configura como nación porque al llegar el rey portugués, claro, Lisboa está en manos de los franceses y dice, tiren caminos, la gente se empieza a comunicar y empieza a surgir una nación, que es el Brasil. Antes había habido algunos movimientos nacionales en colonias determinadas, había habido movimientos criollos, pero no había habido un movimiento brasileño, puramente y simplemente porque la centralización hacía imposible una identidad diferente de la del centro. Esto se ve muy bien también en Francia y en todo el camino que lleva la Revolución Francesa. Cuando nace la prensa, hay dos tipos de prensa. La prensa de puerto, que te avisa de cuándo van a llegar y salir los barcos, que es la primera prensa local, pero hay la primera prensa política. La primera prensa política solo puede estar en la capital. ¿Por qué? Porque la capital es la que literalmente se entera de todo. Cuando empieza la Revolución Francesa, el modelo de esos periódicos que va a articular es en torno al centro y los corresponsales. Es la misma lógica. Esa misma lógica es también la lógica de la primera forma de un partido político, que son los clubes jacobinos, ¿no? Bueno, los clubes, pero en concreto el club jacobino, que es en el centro en París está el club que tiene los corresponsales, controla el periódico y quiere salir en Toulouse cuando tu noticia es de Nantes, pues tienen que aprobarlo en París. Y si lo aprueban en París existe. Igualmente, los partidos no estaban organizados territorialmente, los clubes decidían y votaban, y luego tenían corresponsales que difundían en las provincias. Esta es la lógica del centralismo en plena revolución. De hecho, todavía a un Estado excesivamente centralista se le llama un Estado jacobino, que viene de ahí. Todo esto empieza a cambiar alrededor de 1850, cuando Morse empieza a difundir su telégrafo eléctrico. Hay un emprendedor alemán que se llama Paul Julius Reuter, ¿no? Que se le ocurre que, joder, si él tira un cable de red desde Francia, ¿no? Porque estaba ya la red francesa, que había ido intentando seguir el camino de posta
Pero aquí había pasado una cosa muy bonita, que era, y la tecnología normalmente tiene efectos sociales indeseados, entre otras cosas, porque al principio siempre es muy mala. Entonces no habían aprendido todavía a aislar los cables. Entonces no podían hacer que todo fuera hasta París y luego llevarlo a cada sitio otra vez, porque los cables no daban. Entonces tenían que poner repetidores con un tipo que supiera Morse cada 10 kilómetros. Al hacerlo así, era mucho más económico construir una red descentralizada dentro del país. Por lo cual el telégrafo, al ponerse, empezó a cambiar por sí mismo la lógica de la ordenación territorial de los países. Pero sobre todo creó el mundo internacional. ¿Por qué? Pues bueno, a este señor Reuters se le ocurrió que podía ganar un pastuzo si unía por cable la red inglesa con la red francesa. Así él podía mandar un telegrama desde París con lo que estuviera barato y sus agentes compraban en Londres, vendían y en el intercambio ganaban dinero. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, tendió el cable y pasó que algunos operarios del telégrafo empezaban a pasar muy brevemente noticias con lo que había pasado, con lo que leían en el periódico. ¿Cuál era el resultado de eso? Que la gente esperaba con expectación los cables, que por eso se llaman cables, porque iban por el cable de Reuters. Y Reuters, que es obviamente era un tipo bastante inteligente, dice, coño, esto de que lo manden mis obreros no me mola, mejor montamos una empresita para vender esto y después de que yo gano el plus en bolsa, vendo la noticia. Y se lo vendo a todos esos periódicos locales que van a empezar a poder dar noticias internacionales. Claro, lo que crea es la agencia Reuters, que es la misma agencia de hoy, que vende todavía hoy valores en bolsa y cables. Pero ocurre una cosa, me he ido para atrás. Ocurre todavía una cosa muy importante, que es en 1853, un año después de que el tío tira el cable, estalla la guerra de Crimea. La guerra de Crimea es una guerra colonial europea, pero en los confines de Europa, en la entrada de Asia. Están todos los países ahí dentro. Y el tipo dice, joder, esta va a modificar las bolsas. Si yo convenzo al almirantazgo británico de que mi cable se tire en barco hasta la guerra, yo puedo dar noticias a bolsa, ganar dinero y es más, se lo puedo vender a los periódicos y ganar más dinero. Entonces el almirantazgo le dice, ok, pero yo quiero poder mandar órdenes y quiero un cable paralelo solo para mí que tú me vas a tirar y mantener gratis. Y el tipo dice, vale, no problema. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pasa una cosa realmente increíble. Por primera vez la prensa empieza a dar noticias sobre la paz y la guerra y sobre las relaciones internacionales. ¿Sabéis que en Estados Unidos es que, claro, no había Ministerio de Exteriores, había secretarías de Estado, como se sigue llamando en Estados Unidos? ¿Qué quería decir el de Estado? Que era una cosa reservada a los estadistas, a la élite del poder, a los tipos informados que estaban técnicos, que estaban arriba de un ministerio y que todos pertenecían a las grandes familias británicas. De repente la política exterior es algo que saben al mismo tiempo el ministro, el general del almirantazgo y el último tipo que entra en un café y lo lee en un periódico. Y de repente eso entra en el ámbito de discusión de la opinión pública y la democracia. El argumento fundamental contra el sufragio universal, de que hay cosas sobre las que el pueblo no puede decidir, se cae, porque la guerra se está discutiendo en los cafés. Es más, se está discutiendo el día a día de la guerra, las ofensivas, los desastres. Surgen héroes, la carga de la caballería ligera, ¿sabéis? Que luego tuvo una opereta y un montón de cuadros, tal. Todos esos son los primeros mitos que nacen con el telégrafo, en tiempo real desde la guerra de Crimea. Pero hay más gente metida en esto del telégrafo. Los patrones británicos que se enfrentan al primer sindicalismo obrero se dan cuenta de que cuando le hacen una huelga, el mayor daño que te hacen cuando te hacen una huelga es que pierdes los clientes se van a otro y luego recuperarlos es muy difícil. Entonces dicen, mira, ¿sabes qué podemos hacer? Mediante cable, mediante telégrafo, yo le mando un telégrafo a una fábrica en Bélgica, me hacen las zapatillas a X precio y con eso abastezco a mis clientes y que tiren huelga los obreros lo que quieran, que yo tengo pulmón financiero. ¿Qué es lo que hacen los obreros? Convocan los sindicatos británicos, convocan una reunión en Londres en 1863, que es la primera internacional, que la que surge es la primera internacional, la AIT.
convocan a cualquiera que se agite o mueva en algún rincón de Europa, y aparece Marx, aparece Bakunin, aparece Mazzini, lo más granadito de cada época, de aquella época. Y el resultado es la primera internacional. Pero no acaba ahí la cosa. El cable llega a Nueva York en 1866. En 1870 llega Bombay. En 1884, cuando ya ha llegado a todos los grandes puertos naturales de África, ¿qué hacen los países europeos? Se reparten África en la Conferencia de Berlín. Es el principio del imperialismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tecnología de la red descentralizada es una tecnología de poder. Es decir, por un lado está generando poder democrático y está rompiendo las relaciones dentro de los países desarrollados. Por otro lado, está imponiendo un nuevo tipo de relaciones a escala global. Crea nuevos conceptos, crea la idea del mundo internacional, crea el concepto de la innovación. Es en esa época donde, ligada al telégrafo también, tienen lugar las primeras exposiciones internacionales como expositores para comprar y vender innovaciones. Antes había tecnologías nacionales, como durante casi toda nuestra vida ha habido el regalo típico. Por las limitaciones del Mercosur, los argentinos siguen llevándose los alfajores Punta Ballena para Buenos Aires cuando vuelven, hasta el mate Canarias, porque os lo juro que lo he buscado por todo Buenos Aires y no lo he encontrado. Y lo llevan como si fuera una cosa típica. Esto es un atraso del Mercosur por sus limitaciones arancelarias. En Europa hace siglos que cuando alguien viene de viaje no te trae ningún regalo. Porque todo lo que puedes encontrar en un lado lo puedes encontrar en otro. Esto es absolutamente tu capacidad de acceso al último producto artesano del último pueblito perdido de Bolivia. Llegas con las muñequitas hechas y se lo vas a regalar a alguien y te dice, ah, sí, me lo compré en la tienda de comercio justo a la esquina. Bueno, ¿sabes? Ilusión cero. Bueno, pues lo mismo pasaba con las innovaciones antes. Las innovaciones eran nacionales todavía. Y es el telégrafo el que internacionaliza la tecnología. El claro ejemplo es la Torre Eiffel, la construcción sobre hierro. Que de repente todo se plaga de cosas de Eiffel. Hasta en Buenos Aires hay cosas de Eiffel. Yo voy por el mundo recorriendo, soy súper fan de Eiffel. Y voy recorriendo cosas hechas por Eiffel por todos lados. ¿No? Y eso es por el telégrafo. Eiffel no viajaba en persona. Eiffel mandaba las especificaciones. Imaginaos Eiffel con un fax que hubiera hecho. Pero aquella primera internacional se convierte en la segunda internacional. Eso es básicamente el Partido Socialdemócrata Alemán. ¿Qué hace el Partido Socialdemócrata Alemán? Esto en 1889 andamos. Lo que hace es reproducir una estructura organizativa encima de los puestos de telégrafo, de modo que, y además le da un sentido territorial. Los tipos que están alrededor de un puesto de telégrafo mandan telegrama al siguiente, al primer nodo centralizador, que es la agrupación territorial, pues que aquí sería de una municipalidad grande. Y de ahí pasa al Estado, y luego del Estado a la internacional. El resultado organizativo es que por primera vez se crea un partido de masa. La gente le ve sentido a participar, porque participa con los vecinos, cosa que no podía en el modelo político anterior. En el centralizado solo podían participar los de la capital. Pero estos empiezan a participar a nivel local y comunicarse a través de una estructura jerárquica a nivel nacional e internacional, como regional en el medio. El resultado es que la revolución se convierte en revolución electoral. El SPD consigue 1 millón de afiliados en menos de un año y medio y una minoría parlamentaria en la Alemania de Bismarck, que no era el culmen del progresismo, ¿entendés? Y el resultado es que todos los partidos, todos los movimientos políticos de cualquier tendencia, desde entonces van a copiar la estructura del partido de masas del SPD. Es decir, van a cambiar las formas políticas y van a tomar la forma del telégrafo. Y quien dice eso dice muchas otras cosas. No solo tenemos el sufragio universal en gran parte gracias al imperato cultural del telégrafo, tenemos cosas como, a ver, el cambio del lenguaje escrito. Pasamos del lenguaje ampuloso de los próceres y del siglo XIX con un montón de frases relativas. Yo como soy multilingüe casi de nacimiento, porque crecí en un sitio en África donde se hablan 5 idiomas, y encima el sustrato lingüístico de mi familia es el vasco, que no ponemos bien un relativo ni para atrás ni una frase subordinada si nos maten.
Claro, yo escribo todo en frasecitas cortas, pero eso no era porque los vascos de repente empezaron a escribir, que más o menos lo hicieron por esa época, comienza la literatura vasca, sino es porque el telégrafo obligaba a los periodistas a escribir frases cortas porque se pagaba por carácter enviado. Por lo tanto había que ahorrar en la crónica porque a lo mejor el periódico, la agencia no te la compraba. Entonces, todo a frases cortas. Donde tuvo más impacto en el inglés, porque es la época del imperialismo inglés y el comienzo del telégrafo en Estados Unidos, y eso transformó la literatura, pero también transformó las empresas. Surgen las multinacionales, que tienen la misma estructura una vez más. Y cuando llegan al poder los socialdemócratas y toda la gente que ya había tenido estructuras federales, territoriales en los partidos políticos, ponen en marcha el Estado federal. Y entonces ahora estamos en el paso a un mundo de redes distribuidas. Y es de pensar que el impacto del cambio del centralizado al descentralizado, o sea, de la posta al telégrafo, en el paso de un mundo concebido bajo la lógica del telégrafo a un mundo concebido desde la lógica de Internet, donde extraer cualquier nodo no hace que la red se caiga, no quita a nadie, donde por tanto nadie es imprescindible, donde nadie puede filtrar la información al tener impacto en cualquier aspecto de nuestra vida. Y que hay que darnos una imagen, pues igual que el telégrafo consolidó la imagen nacional y creó la imagen internacional, es muy probable, y así lo parece por muchas cosas, que Internet genere la visión de un mundo global. Y ahora, ¿cómo nos afecta? Este es el logo de nuestro grupo cooperativo. Bueno, entre las cosas que hace nuestro grupo cooperativo, hace dibujos animados. Los que están viendo son storyboards de dibujos animados para proyectos que tienen que ver con niños y adolescentes y que tienen que ver con esa parte de acción social. Y lo hace una cooperativa del grupo que se llama Gamán, que está muy bien, y que ojalá hagamos cosas bonitas de fomento del emprendedurismo cooperativo en Uruguay también, trayéndonos a la gente de Gamán y formando animadores. De hecho, la gente de Gamán está en Venezuela, o sea, no está en Europa. Nuestra gente de Gamán, los que hacen las animaciones, son venezolanos. La diseñadora, la ilustradora, vive en una casa de paja. Todavía hay mucha gente que vive en casas de paja, que no tiene baño ni cosas así. En la Siberia extremeña, que es una comarca bastante bonita. Y el emprendedor que lleva el Sarao, Gonzalo, está medio camino todo el rato, pero siempre en internet y le vemos una vez cada 1000 años. Pero lo tenemos en internet todo el rato y chateamos todo el rato. Esto tiene que ver con lo que les voy a contar. La vida en internet tiene una diferencia grande con la vida y la formación de comunidades y la formación de redes con la vida presencial. En la vida presencial hay sobre todo un coste de abandonar la comunidad. Es decir, si tú tienes que abandonar tu trabajo, tienes que abandonar tus amigos, tienes que abandonar tal, pues pierdes medio alma en el intento. También en internet la gente charla, habla y cuando la cosa se pone acre, abandonar la comunidad al lado. El coste es muy pequeño de abandonar una red, de abandonar una comunidad. Normalmente no tienes que tragarte a la gente que no te gusta. Algo que también ocurre en el mundo presencial, no eliges a tus vecinos. Tu comunidad en el ámbito presencial te viene dada por el nacimiento y te viene dada por el entorno físico. Internet, al revés, es te enlazas con quien tú quieres, ¿no? Y tal vez la única frontera real sea la lengua, o incluso ámbitos de lengua. Entre el portugués y el español no hay grandes abismos, y incluso con el italiano las cosas se filtran con mucha soltura. Pero claro, todo esto suena muy liberador, pero la clave es que una identidad no es una identidad de verdad si no es capaz de explicar cómo sustentas tu vida, si no es capaz de darle un sentido social al esfuerzo de tu trabajo. De hecho, en el viejo mundo, en el mundo premoderno, la mayor parte de gente vivía en comunidades muy pequeñas, como las nuestras en Internet. Un europeo medio a principios del siglo XIX veía 100 caras en toda su vida. 100 caras. Por supuesto, un comerciante de la ciudad veía más, pero un europeo medio, que por
general era campesino, veía 100 caras en toda su vida, lo que ves cuando te subes a cualquier línea de autobús de acá a mi casa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y ahí la identidad, ¿cuál era? Era la identidad concreta. Yo soy de la familia tal, del sitio tal. Eso lo vemos en los apellidos. La forma tradicional de hacer apellidos en español era parecida a la forma del ruso todavía hoy. Tú te definías por un patronímico que decía quién era tu padre y por un locativo que decía de dónde era. Por ejemplo, mi nombre a la antigua sería David Pérez de Ceuta, porque soy David, hijo de Pedro, que creció en Ceuta, ¿no? David Pérez de Ceuta, ¿no? Además suena tan español, y tal. En España eso se cambió cuando aparece el Estado moderno. ¿Por qué? Porque lo que interesa fundamentalmente al Estado moderno es controlar eso mismo, las familias, pero para reprimir a los impuros de sangre judía, fundamentalmente. Entonces nos pusieron dos apellidos, el del padre y el de la madre, para poder controlar nuestros linajes y consolidar el sistema castizo, es decir, de castas. Esa simpática raíz antisemita de la cultura española generó una identidad, pero que no dejaba de ser una identidad real, una identidad muy concreta, de tribu muy pequeña. Tú eras de tu familia. Ya el sitio no importaba, porque la gente huía para que la Inquisición no le metiera mano, pero importaba de qué familia eras y de qué familia era tu mamá. Fuera a ser que tuvieras antepasados que no fueran cristianos. Por supuesto, todo el mundo los tenía, porque los cristianos son los conquistadores, que son menos del 30% de la población en el siglo XII, así que el resto o tenían antepasados musulmanes o tenían antepasados judíos, o de alguna manera intentaban mantener su propia religión y entonces eran marranos, ¿no? Lo cual tenía un castigo inmediato. Toda la cultura española está llena de esa basura, toda la pureza de sangre que informó a las élites criollas en América está llena de esa basura, y todo nuestro modelo clasista subyace a un racismo y una intolerancia religiosa brutal. Pero, aún en esa basura, nuestra lógica y nuestra identidad es que nosotros éramos nuestra familia y la gente que vivía en nuestro pueblito. Podíamos decir el nombre de todos y cada uno de ellos. Y nuestra identidad venía dada porque éramos miembros de la cofradía tal, o porque éramos de esto o de aquello. Nadie tenía una identidad nacional en el siglo XVIII. En el siglo XVIII empiezan a tener cierta idea algunos ilustrados en la ciudad, pero nada más. ¿Qué pasa? Que en el XIX, a partir de la segunda mitad del XVIII, hay toda una revolución en los transportes. Y de repente se empiezan a articular mercados más amplios. Mercados más amplios que tienen que ver, entre otras cosas, con la lengua. Por supuesto, para una mini élite. Pero los impresores empiezan a articular normalizaciones lingüísticas para poder vender libros, que era muy caro venderlos en mercados amplios. Y de repente tú estabas leyendo un libro o estabas leyendo un relatorio, un protoperiódico, y tenías que imaginarte necesariamente que había, como nos decía ayer el chico de la diaria, que había una comunidad de lectores que, si no hablaban, porque prácticamente no hablaban ninguno lo mismo, sí al menos leían lo mismo que tú leías. Claro. Y empieza a formarse una comunidad más amplia. Esa comunidad más amplia acabará siendo la nación. La idea de una unidad en la lengua y el destino. La parte del destino, por cierto, es típicamente argentina. De Argentina y en la época Uruguay, que era parte de las provincias. Miren, además esto se configura la oposición Buenos Aires-Montevideo. ¿Qué pasaba en el Imperio Español? Y esto tiene que ver con la idea de nación como destino. ¿Qué pasaba en el Imperio Español? Que los burócratas nunca podían tener carrera en Madrid. Las élites criollas no podían tener destinos en otras colonias. Sin embargo, hacia adentro, hacia el interior, tenían un mundo entero por colonizar y poblar. Empiezan a representar por primera vez los mapas como una superficie lisa, donde el centro es la capital, Buenos Aires. Y por lo tanto el interior, sobre el que no se sabe nada, pero al que ya no le ponen, como eran los mapas europeos, todos los derechos feudales, puestecitos, los monstruos en las esquinas,
sino que es una zona lisa. Esa zona lisa representa un destino, una vocación, el único lugar a donde podían ir. Cuando se rompe, y al romperse el imperio se rompe para los criollos el sueño de la Europa paralela, que por eso hay Nueva Granada, Nueva York, Nueva no sé qué, era la idea del nuevo mundo, de la Europa paralela y limpia de gente impura de sangre, en el caso español. El resultado es que el único lugar donde pueden mover es hacia los ranqueles, ¿no? Hacia el imperio. Y son estados que se mueven como un destino hacia el imperio. Esa lógica de destino es fundamental en la magia y tiene que ver con la idea de que tu trabajo genere valor. Tu comunidad real, tu familia no explican tu trabajo, porque tú trabajas en una fábrica o trabajas exportando grano y no tienes ni puñetera idea qué función social tiene eso, qué relación hay entre el bienestar de la gente que quiero y mi trabajo, aparte directamente del dinero que me gasto. Pero ¿qué función social tiene mi trabajo? Y la identidad tradicional no me podía explicar. A imaginarse un nuevo tipo de comunidad, que ya no era real, física, ya no te sabías el nombre de la gente, los tenías que imaginar, que era la nación que en realidad hablaba de la nueva dimensión del mercado, la gente podía explicar a través de la connacionalidad la función social de su trabajo y su ligación con las instituciones. ¿Qué pasa hoy? Pues pasa que en todo ese desarrollo de las comunidades de Internet, a partir de los años 90 empieza a surgir comercio entre comunidades. Y empieza no entre grandes empresas, sino entre pymes, micros. Y que de repente puedes sobrevivir porque puedes vender en Alemania o en Perú. Hostia, qué guay. Empieza a formarse una especie de economía que hace que a gente como nosotros, y de ahí hablo de nuestro caso, pero luego os puedo dar algunos ejemplos, se nos queda al mismo tiempo muy pequeña y muy grande. Muy pequeña la nación, porque la mitad de nuestro círculo y de la gente con la que trabajamos no son connacionales. Muy grande porque la gente con la que trabajamos, que explica directamente nuestra propia vida, se ve muy excedida por el ámbito de la nación, por pensar en millones de personas. Bueno, me voy saltando cosas, pero básicamente lo que encontramos es a partir de finales de los 90 que en sectores que tienen que ver con el diseño gráfico, la edición del libro, la consultoría, la programación, es decir, todo lo que está basado en inmateriales, aparecen una serie de empresas como MySQL, que es una empresa que de facto era una cooperativa y que la vendieron por 3.000 millones de dólares, una cooperativa de 60 personas. Es decir, con una productividad altísima, es la base de datos más usada en el mundo. O 37 Signals, que es una desarrolladora muy importante de Estados Unidos, que son todo, en realidad, cooperativas transnacionales, donde la gente trabaja cada una en una punta del mundo y están conectados a través de la red. Sobre trabajos que a las finales son muy inmateriales. ¿En qué andamos nosotros? Nosotros andamos en llevar eso a lo material. Es decir, nosotros hacemos libros, pero no solo libros electrónicos, hacemos libros en papel y los producimos en cada lado. Nosotros hacemos distribución alimentaria, directamente trabajando con cooperativas campesinas. Nosotros hacemos dibujos animados, sí, pero también hacemos los cómics que van parejos a esos dibujos animados. Nosotros hacemos consultoría de negocios, pero también hacemos desarrollo local. ¿Qué es lo que pasa con toda esta gente que viene del mundo de la programación, etcétera? Pues lo que decía Gerardo, a ver, si somos gente que estamos acostumbrados a trabajar por nuestra cuenta, si nos juntamos para trabajar y hacemos una cooperativa, una empresa, no vamos a aceptar jerarquías nunca. O sea, ¿por qué voy a tener yo una jerarquía con mis compañeros? Son empresas prácticamente horizontales, donde todo lo más hay, como en el caso de los indios, un tema que tiene que ver con la antigüedad y la formación dentro, y hay las escalas de los viejos gremios, aprendiz, compañero y maestro, ¿ya? Entonces, cuando llegas a maestro que llevas X años, pues ya eres, ya puedes atender a clientes de fuera. Cuando eres aprendiz te estás ayudando en tal, pero la mesa de trabajo es única, ahí opina todo el mundo igual, todos ganamos lo mismo, los aprendices normalmente ganan un poco más,
porque casualmente porque tienen más necesidades y nosotros puntuamos las necesidades por encima del valor del trabajo aportado. Es decir, si tienes pareja y tu pareja está en paro, tú ganas el doble, ¿vale? Entonces, pues los aprendices tienen, porque son más jóvenes, porque están peor formados, porque vienen de estratos no universitarios, pues tienen, cuando entran en las Indias, pues lógicamente, normalmente tienen más necesidades, porque la crisis social les afecta más. ¿Y todo esto a dónde quería llegar? Bueno, pues a la idea esa, ¿no? De que en Internet y en ese mundo distribuido es una oportunidad nueva para el emprendimiento cooperativo, porque venimos de una lógica que es donde el conocimiento es mucho más importante que el capital, donde el trabajo está horizontalizado tradicionalmente, porque si están acostumbrados a trabajar en red, no se establecen jerarquías, y por lo tanto eso puede ser reabsorbido perfectamente en la tradición cooperativa. Es más, aunque hay todo un graduado de lo que nosotros llamamos democracia económica, desde la empresa tradicional con un patrón hasta la cooperativa, en realidad nosotros donde más cómodos nos encontramos y creemos que se defienden mejor nuestros valores que en el cooperativo. Muchas gracias.